Hola, hola y buenas tardes con todos. Hoy estamos en la clase número 2 de lenguaje. Recuerda, en la clase número 1 hicimos definiciones lingüísticas y hablábamos de lo que es la comunicación. Quiero que recordemos, porque recordar es, ya tú sabes, ¿qué es la comunicación? La palabra clave es un proceso a través del cual nosotros transmitimos algo. En este caso, una idea, un pensamiento, conocimiento o un sentimiento. Luego, también veíamos lo que era el lenguaje. Y decíamos que el lenguaje es una facultad exclusivamente de nosotros, de los humanos. Después también, dentro del lenguaje, veíamos dos planos, que era la lengua y el habla. Todo eso hemos visto en la clase número 1. Entonces yo te estoy haciendo recordar acá en un cuadrito para que tú me sigas y tengamos la secuencia, ya que en la clase número 1 te decía que nosotros estamos en una escalera y estamos en la base. Cuando nosotros estamos en la base, estamos definiendo conceptos que son necesarios para poder entender el curso del lenguaje. Te recuerdo también los elementos de la comunicación. Veíamos los elementos emisor, receptor, código, canal, contexto, mensaje y referente, ¿no? Que es estos elementos, con qué funciones del lenguaje se relacionaban, que son preguntas ya frecuentes de exámenes de admisión. Te comento, lo que estoy tratando de culminar hoy, es el capítulo 1 de lo que es el texto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el caso de la pre San Marcos específicamente, es el capítulo 1. Bien, entonces yo estoy tratando de seguir la secuencia para que tú luego comprendas muy bien lo que corresponde a definiciones lingüísticas. Bien, veamos. En la comunicación, en primer lugar, la comunicación se va a clasificar en dos sistemas, en comunicación humana y comunicación no humana. La no humana, que es la que no vamos a trabajar, pero hay que decirlo, corresponde a todo lo que son los demás seres vivos, ¿no? Estamos hablando de los animales y las plantas. Pero también San Marcos te dice que dentro de esa comunicación no humana puede que se estén situando lo que cree el hombre, que son los robots, ¿no? Entonces, eso lo dejamos a un ladito porque de eso nos está trabajando en exámenes de admisión y nosotros vamos ahora a lo que es la comunicación humana. Dentro de la comunicación humana es donde yo voy a explicarte, hasta acá, las clases de comunicación según criterios. Veamos el criterio por el tipo de código. La comunicación por el tipo de código se va a clasificar en dos, en verbal, o también conocida como lingüística, y en no verbal o no lingüística. Ya creo que tú te me has adelantado y acá ya sabes que dentro de la comunicación verbal o lingüística, nosotros tenemos dos, que puede ser oral, o sea, hablado, cuando hablas, oral, y la comunicación escrita. En este caso, hemos visto en un examen de admisión que se mencionaba a la comunicación escrita dentro del ejercicio como una comunicación visuográfica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar las grafías, los grafemas, las letras. Entonces, en este caso tenemos dos. La verbal, que es la lingüística oral escrita, ¿no? La escrita es la visuográfica. Y dentro de la no verbal o no lingüística, yo creo que tú ya te ubicas, está todo lo que no es escritura, lo que no tiene letras. Entonces, ¿qué? Estamos hablando de los gestos. Ojo, los gestos corporales
se llaman pantomímica, ¿no? Por si te vayas a encontrar con un ejercicio que hable de pantomímica, se refiere a los gestos, ¿no? Corporales, gestos del cuerpo. Luego, también tenemos que se comunican a través de dibujos. Esa se llama ideográfica. También se pueden comunicar a través de ¿qué? A través de los banderines, por ejemplo. Los banderines. Esos banderines y muchas otras formas de comunicación que no implica letras, escritura, en este caso el uso de la lengua, entonces eso se llama comunicación no verbal o no lingüística. En el caso de la clase de comunicación humana, que es la que estamos trabajando, se dice que hay una comunicación por el tipo de contexto. Profesora, no he encontrado esa. Ya, la has encontrado por el tipo de espacio. Acuérdate que en el caso del contexto se refiere al espacio y tiempo, ¿no? Entonces, en este caso vamos a abarcar lo que es el espacio. Si tú y yo estamos comunicándonos en el mismo lugar, en el mismo contexto, nos vemos, nada nos impide, ni las paredes, ni nada, eso, que es a corta distancia, se llama comunicación directa. ¿Qué vamos a colocar acá? Comunicación directa. Su nombre con que se conoce en algunos otros textos que lo vas a encontrar como comunicación próxima. Y la otra, comunicación a distancia. Ajá. Profesora, ya entendí. Si me ubico dentro del mismo lugar y el canal que me escucha, el receptor, son las ondas sonoras, escuchas mi voz en el mismo lugar, ¿es una comunicación indirecta? Claro que sí. Hay este tipo de comunicación que ahorita tenemos tú y yo a través de la computadora o donde me estés escuchando, es una comunicación indirecta. Muy bien, vamos ahora al emisor y receptor. Comunicación por el tipo de emisor y el tipo de receptor. Entran en juego los dos elementos. A ver, vamos a ver. Intra, he subrayado ahí, para que tú más o menos intra, hacia adentro, interno. Sí, muy bien. Interpersonal a intercambio. Claro, mira, la intrapersonal, un ejemplo clarísimo es el monólogo. ¿Qué es el monólogo? Es cuando tú mismo escuchas el mensaje. ¿Cómo, profesora? Explíqueme. ¿En algún momento te ha pasado, y en esta cuarentena, estado de emergencia, tu mamá está ahí contigo? Tú estás en casa, no puedes salir, no debes salir. Y hay muchas cosas por hacer en casa, aparte de estudiar. Y tú no hiciste algo urgente que te dejó tu mamá. Tu mamá te rezongra, te regaña. Y tú vas a tu cuarto triste, ¿no? Sobre todo las chicas, muy así, sensibles. Y dicen, ¿por qué? Mi mamá no me cree. ¿Por qué? ¿Por qué me hace eso? Pero nadie le está escuchando. Eso es una comunicación intrapersonal. O sea que el esquemita sería más o menos el siguiente. Mira, ve. Sería así más o menos. A ver, con otro colorcito. Sería así. El emisor envía un mensaje, pero ese mensaje hace que él mismo sea el receptor, para que lo entiendas, ¿no? Entonces, esa es una comunicación intrapersonal. Y la interpersonal, te comento, la interpersonal puede ser individual o puede ser colectiva. Acuérdate, individual o colectiva. ¿Y qué es una interpersonal? La interpersonal se puede dar, en este caso, entre dos personas
¿no? Qué sé yo, tú y yo, ¿no? Puede ser a través del teléfono, una llamada, ¿no? O también puede ser colectiva. Entonces, ¿qué debemos recordar en la interpersonal? Que hay una conversación, vamos a escribirlo, hay una conversación ¿entre quiénes? Entre el emisor y un receptor diferentes. ¿Cómo sería, profesora, el esquemita? A ver, con otro color. Ajá, sería así más o menos. A ver, por acá, el emisor, por acá, envía el mensaje al receptor, que es alguien diferente, ¿no? Entonces así, va el mensaje hacia otra persona. ¿Está bien? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Emisor, bueno, acá también haríamos así, envía el mensaje al receptor y el receptor puede responder, porque acuérdate que el ejemplo que te acabo de dar es una llamada telefónica o puede ser en este caso el WhatsApp, tiene una de videollamadas de hasta cuántas personas, tú sabes mejor que yo, creo que son 4, ¿verdad? Y ahí próximamente entre 8 personas, bueno. En fin, sigamos. Tipo de comunicación según, quiero que entiendas acá, yo le he abreviado, que es el grado de participación del receptor. Según el grado de participación del receptor, tenemos dos. La unilateral, que también es conocida, profesora, yo no he escuchado de la unilateral, o alguien me dice, profesora, yo confundo la unilateral con la unidireccional. ¿Cuál es la diferencia? Nada, lo mismo, es lo mismo. Unilateral, unidireccional, ¿qué quiere decir? Perdón, en el caso de la unilateral o unidireccional, que, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos estar hablando a gran distancia, ¿no? En este caso, o quiero yo referir un mensaje a alguien y de repente yo voy a utilizar un cartel. Vamos a colocarlo con otro color. Un cartel. ¿Ya? Ese cartel no va a tener respuesta. ¿Qué quiere decir? ¿Participan los receptores? Nada. El grado de participación de los que están leyendo ese cartel, ese aviso, va a ser nulo. Eso es una comunicación unilateral, unidireccional, para que no confundas con la intrapersonal. La intrapersonal se refiere a ti mismo. Tú eres emisor, tú eres receptor, ¿no? En cambio, la unidireccional va de emisor a receptor, ¿no? Y el receptor no emite respuesta, ¿no? Por eso es nula, no emite respuesta. Muy bien, ¿cómo sería el esquemita, profesora? Ya me gustó, como está haciendo esquemitas, vamos a ver, sería así. Por acá, encima de la vistita, vamos a hacer el emisor, simplemente se dirige al receptor. De acá no hay así, mira, la flechita manda, a ver. Solamente hay una difusión, en este caso solo envía la información, la flechita no regresa, no puede responder en este caso el receptor. Ese sería el esquema. Y la recíproca, ¿cómo crees que se va a llamar en otros libros? La recíproca se va a llamar, a ver por acá, ya sin flechita, lo has encontrado como bidireccional. ¿Qué quiere decir, profesora? Bidireccional, ¿por qué? Porque acá, por ejemplo, yo ahorita estoy teniendo una comunicación bidireccional o una comunicación interpersonal. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿tú me puedes responder? Sí, por comentarios.
Ya, si me puedes responder por comentarios, entonces sería, vamos, responde, interpersonal. En el caso de la recíproca, ¿no? Vamos por acá. El esquema sería el siguiente. A ver, vamos a encontrar el parecido. Emisor, por acá el receptor, envía y también regresa. Profesora, pero lo mismo, solo que acá le colocó mensaje y ahí está el mensaje. Ah, ¿por qué es más corta? Porque en este caso, ¿no? Esta bidireccional o recíproca es más fluida la conversación, es una conversación activa. O sea, tú haces más interactuación en la bidireccional, en la en este caso recíproca también, otro nombre, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. En cambio, acá en la interpersonal podríamos dar un ejemplo de un telegrama. Por ejemplo, la respuesta no va a ser automática, ¿no? Va a pasar un cierto tiempo. Y en el caso de la comunicación bidireccional, el diálogo entre un profesor y un alumno en el aula, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Esa es la diferencia. No confundas si tienen cierta relación porque participan ambos, emisor-receptor. Pero ¿cuál es la diferencia? Los tiempos, los intercambios. En la bidireccional es más fluida y en la interpersonal es un poco más, se espera un poco más la respuesta en cierto tiempo. Muy bien, seguimos. En el caso de la comunicación, acá yo he colocado por el número o por el tipo. ¿Qué quiere decir? Que esta comunicación de difusión va a depender del número de receptores que va a tener ese emisor. Y en la comunicación de medios, o también conocido como comunicación de masas, va a determinarse el tipo de emisor, por eso es que se llama de medios o masas. Esa es la diferencia acá en estos dos. Profesora, explíqueme que no entendí. Ya, con un ejemplo. El mejor ejemplo, ¿no?, de la comunicación de difusión es un meeting. Un meeting. Ah, entonces quiere decir que la comunicación de difusión, en este caso, tiene que ver con el número de receptores. Tú no sabes cuántos hay entre esos receptores. Además, esos receptores, ¿sí? Los receptores, voy a colocar, los receptores, tú no sabes ni sus nombres, no los conoces. Son anónimos. Esa es una comunicación de difusión. La comunicación de difusión, entonces, jóvenes, la comunicación de difusión, podría decirse que en el caso de la política se da muchísimo, ¿no? Un verborreico, por no decir un charlatán, hablándole a una muchedumbre entre cosas verídicas, veraces o también falsas, ¿no? Entonces, eso es una comunicación según el número de receptores, se llama comunicación humana de difusión. ¿Y por qué se llama de medios, profesora? Yo entiendo los medios de comunicación muy bien, claro. Estas dos, estamos hablando de comunicación que es para un público grandioso, que no podemos, indefinido, no podemos saber la cantidad. Entonces, esto tiene que ver con la televisión, con el cine, con qué más, con la radio. Todo eso se llama comunicación de medios o masas. Sí, profesora, pero ¿cuál sería la definición? Se llama comunicación de medios o masas. ¿Por qué? Porque el emisor, por eso está acá
El tipo de emisor es una institución. No es una persona sin cargo, sin nada, no, es una institución. Por eso se llama comunicación de medios o masas. Ya para terminar, porque sí, es extenso y yo te avisé, la comunicación no era solamente los elementos y ustedes premilitares lo saben. Nosotros hemos visto preguntas, ¿sí? En la preparatoria, ¿no? Preguntas que venían de Presiten y que preguntaba justamente eso, ¿no? ¿Qué tipo de comunicación se da en el siguiente caso? Y tú decías y veías, ¿no? Una oración, un caso, y tú tenías que ver si era unidireccional, claro, ¿no? Vamos a ver ejercicios en la aplicación práctica de este tema, vamos a ver ejercicios que hay algunos ejemplos que tienen varios nombrecitos, ¿no? Puede ser una directa, ¿directa qué? Directa recíproca, ¿me entiendes? Tomar varios nombres. Vamos a practicar, no te preocupes. Veamos en el caso de la comunicación, se ha borrado por acá, la comunicación por el tipo de mensaje. Por el tipo de mensaje, ya no quiero que nadie lo sepa, entonces, ¿qué tipo de comunicación sería? Privada. Y si es una comunicación que todo trasciende de lo personal, comunicación pública. Creo que acá todos entendemos lo que es privado y público, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Si el mensaje es de tipo privado, el mejor ejemplo sería yo mando una carta al decano de mi facultad, entonces es una comunicación privada. No lo puede leer el mensajero, ¿no? Yo de repente en una comunicación privada, allá, se me ocurre, comunicación privada, cuando estás ahí con tu mamá y no te ha dicho que no tengas enamorado mientras estudies, ¿sí o no? Entonces tú tienes que tener ese chat privado, ¿sí o no? Con clave. Ya, esa es una comunicación privada. Muy bien, entonces acá vamos a colocar entre paréntesis, ese es el ejemplito, bueno, puntos suspensivos son... ¿Qué es la comunicación privada? Es la comunicación personal. No trasciende de lo personal. No puede ir más allá de lo personal. Y obviamente esta de acá, pública, creo que todos entendemos que es a la vista de todos participamos, ¿no? Todos participamos de ello. Profesor, ejemplo, una propaganda es pública, ¿no? Una propaganda en la televisión, de diferentes formas de comunicación. Listo, hemos terminado con los tipos de comunicación. ¿Qué tal? ¿Te cansaste? Vamos, seguimos, sí, lo demás es más sencillo. Mira, en los elementos de la comunicación, lo más importante era que tú y yo manejemos el mismo código. Ajá. Pero ¿qué pasa? Como sucede en algún momento, la red está saturada. Mi voz se va a escuchar entrecortada, como sucede, y puede suceder más adelantito. O yo te estoy llamando y de pronto pasa el señor que vende fruta, porque ahora abundan los mercados itinerantes, ¿no? Por tu casa, por mi casa, todo. Eso que yo, ¿qué? ¿Qué dices? No te escucho, llámame, vuélveme a llamar o te vuelvo a llamar. No te escucho.
O eso es cuando estoy hablando, cuando estamos hablando. O yo estoy escribiendo algo y de pronto viene alguien y justo había un frasco, frasco no, una taza de lo más rico que me gusta, una taza de café. Y se voltea la taza sobre mi carta que estaba escribiendo y se mancha todo. O cuando has estado escribiendo y se chorrea la tinta, se riega, si es que no te gusta el término chorrea. ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? Eso que obstaculiza el mensaje entre emisor y receptor. De diversas formas te he dado los ejemplos. ¿Sabes cómo se llama en la comunicación? Se llama ruido. Ruido en sentido metafórico, por eso está entre comillas. Porque no solo es el ruido auditivo, sino ruido porque impide, y acá yo voy a colocar, con otro color, vamos a colocarlo, ruido porque es el obstáculo de la comunicación. Profesora, yo no lo he encontrado como ruido, lo he encontrado como interferencia. Así es. Puedes encontrarlo como ruido o como interferencia. Jóvenes, un dato importante. Hay ruidos a secas, entre comillas, de hecho, porque lo que yo te he mencionado son ruidos a secas. Pero ¿tú sabías que existe el ruido blanco? Sí, existe el ruido blanco. ¿Qué cosa es? ¿Alguien me dice en los comentarios qué es el ruido blanco? ¿Sabes a qué se le llama ruido blanco? En la televisión, cuando la persona que está denunciando algo no quiere que salga su rostro, no le colocan le tapan el rostro con una especie de nube. Ya, ese es el ruido blanco. Profesora, ¿eso? No entiendo. Ya, un ejemplo más claro. Cuando alguien está en una conferencia, en una entrevista en la televisión y es alguien un poco vulgar y dice una lisura. Y como la televisión es a toda hora y para cualquier público, un niño puede escuchar y eso no es correcto, entonces le colocan un sonido. Ese es el ruido blanco. ¿Qué es el ruido blanco? Vamos, defíneme de acuerdo a los ejemplos, ¿qué es el ruido blanco para ti? ¿Qué has entendido por ruido blanco? Son dos. Te mencioné cuando le tapan el rostro a la persona, a propósito, adrede, intencionalmente, o el editor hace que un sonido donde cubra la parte. Y así es. Entonces, el ruido a secas y el ruido blanco. Ya, tú vas a definir, tú me lo vas a explicar. Veamos, entonces no te olvides también interferencia. Y profesora, pero si hay ruido, hay interferencia cuando sucede lo que nos acaba de comentar. Mi pregunta es, ¿cómo soluciono? ¿Ya? Tú tienes que repetir lo que has dicho, ¿verdad? Como tú repites algo que no se ha dado, no ha sido claro, no se ha dado a entender, entonces el perfeccionamiento de ese conocimiento se llama redundar. Redundancia, repetición de información fundamental para que quede todo muy claro. También se conoce como la retroalimentación, ¿ya? Entonces, esa retroalimentación con palabras clave, lo más crucial, lo más importante, o fundamentar lo que de repente estuvo distorsionado, ¿no? Por diferentes motivos, eso es una redundancia. ¿Bien? Eso es en cuanto a la comunicación. Vamos a pasar ahora, veíamos
el segundo, que era el lenguaje. En el lenguaje nosotros teníamos funciones. Yo te dije que los sinónimos te los iba a dar en la siguiente clase y aquí están. Pero aquí está en blanco porque yo quiero que tú me ayudes a completar. Ahora, aquí, profesora, hay una subrayada hasta la N y hay una hasta la S. Es que tú debes saber, porque es necesario, tú debes saber que la función, si nosotros vamos a partir por acá, la función fundamental del lenguaje se llama función cognoscitiva comunicativa, como una palabra compuesta por guión. ¿Cómo se llama la función fundamental del lenguaje? La cognoscitiva comunicativa. Pregunta de examen de admisión. ¿Cómo se llama entonces la función que nosotros acá vemos denotativa, que es su sinónimo, o referencial? ¿Cuál era el nombre que dábamos en la clase 1? Tú que estuviste atento, vamos, atento, atenta. Los fans destacados, a ver. Aquí nosotros hablábamos de la función, ojo, en el lenguaje funciones y en la comunicación eran elementos, ¿ya? Esa función se llama función representativa. La vimos la clase pasada, o referencial creo que pusimos, ¿no? La emotiva, donde expresas tus emociones. ¿Cómo se llama? El otro nombre, expresas tus emociones, función expresiva. La que se llama conativa, ¿cómo conativa? Ah, esa la clase pasada se llamaba apelativa. Apelativa. Y la que tenías que adornarlo con metáforas y todo, esa es la función del poeta, la función poética, o también llamada estética. Y la de contacto, ¿cómo se llamaba la clase pasada? Porque yo he dejado, se llamaba la función, ¿cómo era? Fática. La función fática, o también denominada de contacto. Bueno, acá ya lo escribí porque es un poco complicado, ¿no? Le he dejado en el momento de hacer pizarra porque acá un poco que me impide la latita de donde se colocan los plumones. Bien, jóvenes, entonces seguimos. Esto eran las funciones del lenguaje. Las funciones que tienen que ver. A ver, vamos a recordar, porque recordar es la representativa, denotativa o referencial. ¿Con qué elemento de la comunicación se daba? ¿Con ¿con qué elemento? Con el referente. La expresiva emotiva, ¿con qué elemento? Vamos, comenta. Con el emisor. La apelativa o conativa, la que daba orden, ¿a quién? ¿Con qué elemento? Receptor, muy bien. La poética estética, ¿con qué elemento? Con el mensaje. La fática o de contacto, ¿qué elemento de la comunicación? El canal. La metalingüística o metaverbal, ¿con qué elemento de la comunicación? Con el código. Listo, hemos recordado y no nos vamos a olvidar. Número 4, dice el habla. Bueno, te vas a dar cuenta que nosotros cuando hablamos, no hablamos igual todos. Por eso es que nosotros definíamos que el habla es el uso individual, es la forma de concretizar o materializar la lengua que estaba en nuestro cerebro, ¿no? Y que no es igual en cada uno de nosotros. ¿Eso a qué me lleva? A que nosotros podemos variar la lengua y me lleva también a diferenciarlo en sonidos, en significado,
en construcciones de la oración que tienen que ver con una variación de la lengua que se llama dialecto. No dejo, porque yo estoy hablando con ustedes y entre ustedes hay algunas personas que en algún momento de repente dicen, ay no, es su dejo. No es dejo, es su dialecto, ¿no? Que desde el punto de vista lingüístico se conoce como dialecto. Bien, veamos entonces el dialecto, pero antes de seguir con el dialecto, quiero que observes acá. Del número 4, que es el habla, me he pasado acá en un cuadrito así, con un ojito, que no te olvides. Hay que diferenciar lo que es lengua con idioma. ¿Pregunta de examen o no? ¿Qué te decía? ¿Cuál es la diferencia entre la lengua y el idioma? Si me dice, marca la alternativa que tiene el concepto de idioma, ¿cuál vas a marcar? Veamos. Se dice que es un idioma o que son idiomas las lenguas privilegiadas, es decir, la lengua de un grupo dominante. ¿Y quiénes utilizan el término idioma? Se utiliza en la Constitución. Es un término político. La alternativa que tú vas a marcar cuando tengas que definir idioma debe tener esta palabra. Debe tener protección jurídica o debe tener la palabra ley o debe decir algo de la Constitución de un país. Eso es un idioma. En cambio, la lengua definíamos como sistema de signos lingüísticos. Sistema que está acá, que es abstracta, que es social, abstracta porque no la vemos, por ende latente. Ya tú revisas ahí la pizarrita de la clase número 1. Listo. Profesor, a ver, no me quedó claro. ¿Qué es el idioma? ¿Cómo lo voy a anotar? Es la lengua oficial de un país. Cabe recalcar que acá en Perú, ¿no? Los años 90, la Constitución determinó que el quechua también es un idioma oficial, es una lengua oficial. El quechua, luego el aymara, y así, conforme vayan tornándose dominantes por un grupo, una multitud que ya lo expresa, lo escribe, ¿no? Y en el caso de la selva, los ayánicas, que son mayoritarios, ¿no? A diferencia de la guaruna. ¿Me dejo entender? Entonces nosotros podemos ver que ese idioma es la lengua dominante, la lengua privilegiada, ¿no? De un país, de determinado país. Acuérdate que aquí, aparte del español, porque la mayoría hablamos español, está el quechua, el aymara y en el caso de la selva, el ayánica, ¿no? Son mayoritarias y son consideradas lenguas oficiales. Muy bien, sigamos. Ahora sí, terminando ya con la clase, vamos a ver por esta parte. Discúlpenme, voy a jalar un poquito. Ya. Vamos por acá. Tenemos, además de... Uy, acá me he confundido. ¿Ya te diste cuenta o no? Acá sería número 5. ¿Acá qué sería? Número 6. Por acá sería número 7. ¿O no? Claro, porque está dentro de las definiciones lingüísticas. Pero ¿cuál es el detalle? Que estas dos, ¿por qué la había numerado como 1 y 2? Porque están dentro de acá, de este cuadrito, de este rectángulo. Variaciones. ¿Variaciones de quién? Variaciones de la lengua. A ver, profesora, vamos a ver con ejemplitos las variaciones de la lengua. A ver, ¿qué dice? El dialecto. En el caso del dialecto,
En algunos textos lo vas a encontrar como dialecto, variación diatópica o variación regional. Ahora entiendo. En un libro que yo tengo decía variación diatópica. La variación diatópica es el dialecto topo tierra, ¿no? Entonces, esto de acá, como es de acuerdo a la región, ¿son los regionales? No, cuidado, que acá está más completo. ¿Cuál es la definición? El dialecto es una variación determinada por las áreas geográficas. Profesora, cuando yo vea la palabra variación, y me dicen que marque variación, y yo vea esta parte, área geográfica, ¿al toque marco dialecto? Claro que sí. Pero mira, ¿en qué aspectos varía el dialecto? En el aspecto fonético, morfológico, sintáctico, léxico y semántico. Fonético. La fonética es como suena. Hoy te voy a hablar así porque luego vamos a hablar específicamente de la fonética y fonología como una clase, ¿no? El aspecto fonético te explico con un ejemplo, con ejemplos. Diría, un español a nivel de países, vamos por ahí, a nivel de países, tenemos un español que dice, no sé, se me ocurre, la palabra sociolecto. El español, ¿cómo lo va a pronunciar? El de España, el de allá, de España, Madrid. Va a decir sociolecto. Sociolecto. ¿No? Yo lo digo lento porque no soy de España. ¿Y nosotros qué decimos en Perú? Sociolecto, igual sociolecto. No es sociolecto. El sonido acá ha variado entre una persona de España versus una persona de Lima. Ahora vámonos por regiones, aquí dentro de Perú, no nos salgamos de Perú. En Perú, ¿cómo habla el señor de Lima versus el señor del norte? ¿Ya? Tú dices que comes pollo a la brasa, porque eres de Lima, pollo a la brasa. Y el señor del norte, como el presidente Vizcarra, él no dice pollo a la brasa. Tú escuchas, ¿y qué dice? Pollo a la brasa. Pollo. Gallinas. Vamos a llamar. ¿Te das cuenta? La doble L bien y correctamente pronunciada. En Lima ha pasado que tú por WhatsApp le dices que te vaya bien, pero le escribes con doble L, ¿no? Porque, bueno, igual suena. No, pero es incorrecto escribirlo. Y hablarlo es su dialecto. ¿Me dejo entender? Por la normativa, un documento no puede tener fallas ortográficas. Pero tú lo hablas, tú eres de Lima y dices pollo, gallina o gallina. Eso es la variación de la lengua. ¿Sí? Eso es lo rico. Eso es en el aspecto fonético. Entonces, esa variación por área geográfica, fonéticamente, ¿no? Vamos a colocar acá para que tú recuerdes el ejemplito. España, ¿no? Perú,
¿Qué me quiere decir con eso? Que no solo es dentro de un país, sino a nivel de países. En el caso de Lima y vamos a saludar a la gente de Jaén. Jaén, ahí está, ¿no? ¿Eso qué es? Regiones dentro del mismo país. Vamos a colocar mismo país. Mira cómo varía, cómo va a variar. Y así, entonces, ¿con qué se relaciona la variación? Con el sonido. Hoy voy a decir sonido. Más adelante hablaremos de fonos. Vamos al aspecto morfológico. ¿Qué estudia la morfología? La morfología estudia lo que es la estructura, pero de la palabra. Acuérdate que hay prefijos, hay raíz o lexema y sufijos. Ya. Hay lugares, y un ejemplo aquí muy cercano, porque tenemos muchos aquí extranjeros, venezolanos. Un ejemplo, ¿cuál sería? Vamos, da tu ejemplo. Nosotros, para decir, acá voy a dar el ejemplo, el aspecto morfológico, por acá coloco la estructura de la palabra, tú me estás siguiendo, ¿no? La palabra, la parte del sufijo en Venezuela, por decir chiquitito, ¿qué dicen? Vamos, dilo. Chiquitico. En Venezuela. ¿Y en Perú qué decimos? ¿Qué sufijo se usa? Coloco la rayita porque se corta la palabra. Chiquitito. ¿Te das cuenta? Morfológico. ¿A nivel de qué fue eso? A nivel de países. Por eso acá he colocado. Ahora vamos por regiones. ¿Ha sido a Chincha o no ha sido a Chincha? ¿Te imaginas? Tú que tienes tu enamorado chinchano, saludos para Claire. ¿Cómo se expresa un chinchano? ¿Qué dice? Vamos pa Chincha, vamos pa. No vamos pa Chincha. ¿Qué tal? Suena bonito. Tú dices, nos vamos para nos vamos a Chincha. ¿Ves? A nivel de regiones, nosotros no hemos cortado. Profesora, nosotros entonces somos los correctos, o sea, no, es el dialecto, es lo que hace rica la lengua, la variación, ¿ya? Listo. En el aspecto sintáctico, ¿qué estudia la sintaxis? La sintaxis tiene que ver, vamos a colocar otro color para que diferencies. La sintaxis tiene que ver con la estructura, pero ya no de la palabra, sino de la oración. ¿Cómo, profesora? No entiendo. Por ejemplo, a nivel de países, no se me ocurre un ejemplo ahorita, te soy sincera, pero acá, a nivel de Perú, escucho, por ejemplo, a una señora que es de la sierra, o escucho a una señora que es de la selva, y la estructura de la oración está con hipérbatón. ¿Qué es la hipérbatón? La hipérbole es la exageración, no confundas. La hipérbatón es la alteración del orden sintáctico y la normativa nos dice que el orden sintáctico es el siguiente. El orden de nuestro español es sujeto, verbo, y los objetos, que estamos refiriéndonos al objeto circunstancial, objeto directo, objeto indirecto. Así que la persona que hace una oración, y eso te enseñan desde primaria, primero el sujeto, mi mamá me mima, allá, acá.
¿no? Profesor, esa oración no se pase, soy preuniversitaria. No, 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 no. Para todos es la clase. Bien, entonces, el perro ladra en el campo. Ah, sí, eso es correcto. Me voy o voy a viajar al norte. Voy a viajar a la selva. Eso decimos. Pero ¿qué pasa? La señora que es de la sierra, aclaro lo de sierra porque se habla una lengua que tiene un orden sintáctico diferente y en su lengua materna, que puede ser el quechua, es otro orden. Y la señora está aprendiendo a hablar el español, ¿sí? Y dice, en Lima estoy yéndome. ¿Te das cuenta? En Lima, incluso inserta algo ahí, en Lima me estoy yéndome. Ah, ese en Lima, que debió estar al final, se alteró, insertó algo ahí y la oración se escucha y tú dices, qué feo habla. No es que feo, es la diversidad y la variación de nuestra riqueza lingüística. En el caso de la selva, creo que es clásico, incluso salía en propagandas, ¿no? De la selva, su encanto. Entonces ahí salen ya de la selva Susuri, ¿no? Etcétera, y todo está alterado, el orden con hipérbaton. Eso es el dialecto. ¿Me dejo entender? Esa alteración que hace por el lugar, por área geográfica. En el aspecto léxico estamos hablando de la palabra. Una palabra, el conjunto de palabras es el lexicón, el vocabulario, un vocablo, una palabra. Vocablo para San Marcos, palabra para léxico común. Y en el aspecto léxico, vamos a ver que ciertas palabras que significan lo mismo para países, por ejemplo, Venezuela. Un saludo para mis amigas venezolanas. Tengo muchas amigas venezolanas y amigos también. Y en algún momento una amiga publicó en su estado de WhatsApp, decía, qué arrecha que estoy. En este caso, la palabra arrechera en Venezuela cambia de significado, ¿no? Pero en el caso del léxico, no cambia de significado. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Al cambio de palabra, pero que no cambia de significado. ¿Cuál? Ah, en México, chavo, país. Países, ¿no es cierto? En Perú, varía. A nivel de regiones en Perú, bueno, en Lima, chibolo, niño también, niño, todos sabemos que es niño. Pero si te vas a Piura, churre, saludos para los piuranos, los churres piuranos. Sí, también en todo, casi en todo el norte, Chiclayo, Jaén, Tumbes, churre. Esa palabra, niño, chavo, churre, en España, chaval, a nivel de países, a nivel de regiones, en Junín, Chiuchi, creo, Chiuchi. ¿Te das cuenta? El léxico, la palabra es otra y el significado es el mismo. Eso es el dialecto en el aspecto léxico. Entonces, palabra, ¿cómo diríamos acá? A ver, palabra, voy a abreviar, ¿ya? Palabra diferente y
mismo, ¿qué? Significado. Y el mismo significado. Uy, faltó pizarra. Ya. Mismo significado. Creo que acá escribí muy grande. Semántico. ¿Qué estudia la semántica? ¿Te acuerdas que estudia la semántica? Estudia el significado. Es el ejemplo que te estaba dando. La palabra arrecho. Arrecho para los venezolanos es molesto, furioso, encolerizado. Y para nosotros los peruanos, ¿qué es arrecho? Es una palabra fuerte, ¿no? Una palabra malsonante, ¿sí? Vulgar. En México se sabe que Thalía, la cantante, Thalía, tu cantante preferida, vino a un concierto en Perú y ¿qué dijo? Por aquí, vamos por aquí, a ver si por aquí no me cachan. Y el peruano, morboso, lujurioso, libidinoso, psicalíptico, salaz. ¡Ah! Dijo, aquí estoy, Thalía. Porque acá en Perú, el verbo cachar no tiene el mismo significado que en México. En México es, uy, te cachan, es que te atrapan, ¿no? Te cogen. Y aquí en Perú es una vulgaridad, ¿no? Tiene una connotación para referirse a algo sexual, ¿no? Eso es... Bien, entonces, en el aspecto semántico, de acuerdo al ejemplo dado, ¿qué vamos a decir? Que el dialecto, en este caso, ha variado ¿en qué? ¿En qué ha variado? En significado, ¿no? El significado, de acuerdo al área geográfica, va a ser diferente y la palabra en este caso, con otro color, para que sepas que esto de que está en la línea es lo que la semántica estudia y la palabra es la misma. ¿Ya? ¿Notas la diferencia? Muy bien. Esto es en cuanto al dialecto. Cuando te pregunten, marca la alternativa que tiene la definición de dialecto, tú tienes que ver que diga variación de la lengua y debe decir geográfica o regional. ¿Estamos? En el otro caso de variación, acá yo estoy indicando que estamos hablando de variaciones, es el sociolecto. ¿A qué te suena? A sociedad. Pues claro que sí. Acá yo te he definido, es la variación determinada por factores socioculturales y situacionales. Aquí nosotros ya tenemos que más o menos una estratificación, una clasificación por educación, por actividad, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de niveles de la lengua. ¿Cómo se va a llamar? Si acá era diatópica regional, el sociolecto es una variación diastrática. Ajá, diastrática. ¿Por qué diastrática? Porque es estratos sociales, estratifica ¿no? Las clases sociales. Diastrática. Y también sociolecto en la sociedad. Diastrática o social. Variación de la lengua determinada por factores, por cultura. Según la cultura te expresas, según el tipo de sociedad y de acuerdo a la situación. ¿Cuáles son los niveles? Hablamos del superestándar, arriba, el estándar,
y el subestándar. En el superestándar, nosotros ubicamos a los eruditos. ¿Quiénes son los eruditos en razonamiento verbal? Tú que has adquirido tu léxico por interno. Erudito, estamos hablando del nivel, ¿no? El nivel culto, únicamente culto. Hasta poético podría decirse, ¿no? En este nivel hay un léxico muy cuidadoso. Es aquella lengua literaria, no porque hay literatura, porque hay algunos jóvenes que confundían, no. Lengua literaria, la lengua de los libros. Porque cuando yo leo un libro, me encuentro con una palabra que desconozco y me hace que yo recurra al diccionario. Y al recurrir al diccionario, puede que yo me encuentre con el término coloquial, el familiar, el que yo uso. Pero he tenido que recurrir al diccionario. Eso es, en este caso, la variación en el nivel superestándar, la lengua literaria, únicamente culta, con una complicada construcción gramatical, construcción sintáctica, ya que sabes que la sintaxis es la estructura oracional. Entonces, eso es el nivel superestándar. En el nivel estándar, nosotros estamos ahí. Aquí nos ubicamos con el sistema educativo, por un lado, o también hay dos acá, que es la lengua culta. O sea, vamos a combinar acá un léxico culto para un grupo, por eso dice diastrática, factores situacionales, socioculturales, y hay otro que es coloquial. ¿Qué significa coloquial? Coloquial es familiar. Vamos a por acá. Vamos a dar un ejemplo. Cuando tú vas a dirigirte, vas a la dirección y quieres hablar con el director. Tú le vas a decir al director: señor director, buenas tardes. Debo retirarme porque tengo una emergencia. Eso es al director. Sistema educativo. ¿Qué quiere decir? Guardando ciertos principios y ciertas normas de la sociedad. Pero si estás con tu amigo, tu mejor amigo ahí, ¿qué le dices? Causa, ya, pues me voy, ¿no? O mira, ya me tengo que ir, y algo más familiar, algo muy cercano. Eso es coloquial. Los dos que no usan vulgaridades, pero que pueden tener palabras que entre tú y tu amigo, si se entienden, están dentro del nivel estándar, que no falte el respeto, que no incluya nada que pueda de repente a alguien que esté de oyente a esa conversación que le afecte. Eso es nivel estándar. Acuérdate, 2, en el culto, en cuanto al hospital, por ejemplo, vas a pedir una cita y no usas en la misma forma en que hablarías con tu mamá, pese a que es una señora de la misma edad de tu mamá. Un ejemplo, ¿no? Y en el caso de coloquial, con tu mamá, con tu hermano, yo no hablo igual con mi hija o con mi esposo, con mis hermanos, como hablo cuando estoy dando una clase. Con eso te quiero dar ya el ejemplo de lo que es nivel estándar. Situaciones sería más o menos, ¿no? En el caso de la C, el nivel subestándar. Aquí se ubica ciertos grupos. Mira que está combinado, ¿ah?
Porque aquí en este subestándar está lo popular. ¿Qué es lo popular? Que puede ser de cierta actividad, ¿no? Cierta actividad, un oficio. Ejemplo, profesora, los cobradores de los carros, su léxico, en algún momento yo escuché que el cobrador, o ahí una dama hace poquito en la clase me dijo, sí, profesora, cuando dan esos papelitos, los controladores, tú no entiendes nada, dice, hoy va 3 es 6 de 5, ¿no? Es una actividad y solo ellos entienden. Los de fuera no lo entienden. Eso es en el caso de popular. Vulgar, en el caso de que usan frecuentemente las palabras malsonantes, que son las lisuras, los insultos, ¿no? Palabras usadas para insultar, groserías, ¿no? En términos de verbal, necedades, ¿no? Palabras necias, aquí está. En el nivel subestándar, la jerga o argot. La jerga o argot, en el caso, la jerga, ¿no? La jerga, jerga profesional, ¿no? Que solo se entienden en su grupo. Y la jerga juvenil, o argot juvenil, que, por ejemplo, un grupo de bailarines de rap tienen su propio léxico, ¿no? Ustedes conocen mejor que yo, de repente entre sus amigos hay alguien, ¿no? Que participa en eso y tienen términos que solo ellos entienden. O en el caso de la lengua juvenil, que puede referirse al uso de palabras como ñoba, que no son lisuras. Voy a ñoba, fercho, palabras que, milompa, ¿no? Es una, entre jóvenes, creo que tú me puedes dar muchos más ejemplos en los comentarios, que tú que estás dentro de los jóvenes, ¿no? Que alteras la palabra o le cambias la sílaba final al inicio, en este caso de ñoba, ¿no? Como ñoba, ya. Eso viene a ser el nivel subestándar. ¿Qué pasa en el nivel subestándar entonces? Uso restringido para cierta actividad que me refería. Los analfabetos, en este caso, los de las lisuras, ¿no? Se ubican dentro de los analfabetos. Quiere decir que estas personas, no porque no hayan llevado estudios necesariamente, sino porque su grupo, ¿no? Su estrato social, su círculo social, hace que sea necesario usar la lisura. Como hace un rato, ¿no? Veía bueno, salió entre las publicaciones ahí, entre las propagandas, de una señora entrevistada que vende en el Callao, que tiene su marisquería y que, ¿no? Por ejemplo, llega el taxista y le dice, dame una concha, ¿no? Y la señora normal no se ofende, dame una concha. ¿Por qué? Porque la señora, ¿a cuánto tu concha? ¿No? ¿Te das cuenta? Suena fuerte, ¿no? No se ofendan, chicas, tranquilas, pero tú lo vas a encontrar por ahí de repente, ¿no? Está circulando en el Facebook. ¿Qué pasa? Que la señora vende conchas negras, ceviche conchas negras, pero el taxista ya la conoce, o sea, es su grupo, es la situación también y el contexto. ¿Te das cuenta? Tan lindo es hablar de esta variación, ¿no? Que nosotros podemos encontrar también que varía de acuerdo al sexo, a la edad, y eso se va a llamar idiolecto. Y de acuerdo a la carrera profesional, se llama tecnolecto. Palabras técnicas. Acuérdate, dialecto geográfico, nivel geográfico. Varía por la geografía, por las distancias. El sociolecto,
niveles de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la actividad, de acuerdo en este caso a la situación. El idiolecto de acuerdo a la edad, el sexo, ¿vale? Pues entra a tallar esos aspectos. Y el tecnolecto de acuerdo a lo que es la profesión. En este caso dábamos un ejemplo en algún momento que las enfermeras están en reunión y una enfermera se expresa con otra de manera normal, y en el caso de los abogados también usan sus términos propios técnicos. Bien, eso es todo, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase con la parte práctica de este tema. No te olvides, Grupo Oliva, síguenos, dale me gusta y coméntanos y solicita tus separatas para poderte enviar por el Messenger. Chao.